Bueno, tengo entendido que Canal Encuentro estrena hoy Cautivos de la Ciencia. Es una serie de 4 documentales que hablan de un proceso realmente doloroso, ¿no? Porque alguna vez aquellos que hemos estado en el Museo de La Plata nos encontrábamos todavía con rastros de esta historia, pero mejor se lo pedimos a Fernando Pepe, que está en línea, antropólogo, trabaja en el INAI y mucho tiene que ver con la elaboración de esta serie y con las historias que esta serie cuenta. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te va? Buenos días a todos y todas ahí en Misiones, muy bien, contento hoy de Bien, estreno. hablemos un poco de las historias, de esto que es Cautivos de la Ciencia y que tienen que ver algunos antropólogos de antaño también con esto, ¿no? Porque eso también hay que contarlo. Sí, estamos contentos por el estreno de estas historias que son tan tristes, ¿no? Porque son las historias de hombres y mujeres prisioneros de la ciencia, cautivos de las ciencias, del genocidio, víctimas del genocidio rotista, del genocidio que llevó a cabo el Estado argentino en el 19, en el siglo XIX, a fines del siglo XIX. Y bueno, implica sí antropólogos de ese momento, que eran sin estudios, no estaban recibidos de antropólogos, pero ejercían como tales, y antropólogos de la actualidad, que todavía lo tenían exhibidos a estos hombres y Ujú. mujeres hasta el 2006, que nosotros lo hemos retirado. Son, como te decía, historias trágicas de hombres y mujeres prisioneros, niñas y niños prisioneros de estos científicos inescrupulosos, y otros asesinados por los militares del momento, que fueron coleccionados en los museos nacionales, principalmente el Museo de La Plata y el Museo Etnográfico de Buenos Aires, donde fueron exhibidos sus cuerpos, algunos vivos y todos, una vez muertos, los fusilados y asesinados y los que estaban vivos, que fueron también muertos por estos científicos, exhibidos en sus vitrinas hasta hace muy poco, ¿no? Entrado ya al siglo XXI. Así es. Contanos un poco de estas historias, ¿no? Estamos hablando de fundamentalmente gente que fue traída desde la Patagonia o la provincia de La Pampa. ¿Con qué otros casos nos vamos a encontrar? Y además, hablemos un poco del proceso de escritura de los guiones de estos 4 episodios. Bueno, esta serie es producida por La Lechuza Producciones, que son unas compañeras, Leticia Schillman, Julieta Dussel y Vero Sabán, que son las realizadoras, las guionistas. Nosotros hemos aportado la parte de investigación, Ujú. obviamente como son los casos que nosotros hemos sacado a la luz, y por eso nos pone contentos la visibilización de estos casos, porque eso repercute en las comunidades con mayor derechos, ¿no? En este caso, derecho a enterrar a sus ancestros y ancestras. Han guionado esta serie documental de 4 capítulos. En el primer capítulo se va a contar rápidamente, yo no lo he visto solo el segundo capítulo. El primer capítulo va a ser un desarrollo más o menos de cómo fue la ley de restitución, cómo fue el recorrido de estos hombres y mujeres, pero se centra en el caso de Inacayal Ujú. y su familia, que es un hombre que fue capturado con su familia en el sur, como vos decías, en Patagonia, en Chubut, llevado al Museo de la Plata y muertos dentro del Museo de la Plata, él, su esposa, Yanqueneu Inacayal, y su sobrina Tropachum Margarita Foyel. Bueno, ellos mueren y ellas mueren dentro del museo, con otro grupo de personas que mueren dentro del museo, y la hemos logrado restituir en el 2014 a estas mujeres a Chubut, y al Longo y Nacayal ya había sido restituido, fue la primera restitución del país, pero había quedado incompleta, se habían quedado, aparte de su mujer y su sobrina, habían quedado los restos blandos. Ese es uno de los casos principales que nosotros hemos trabajado durante 8 años, desde 2006 hasta 2014 que logramos su restitución. Después va a contar el capítulo 2, el de Tierra del Fuego, el caso de Seriot, un Ujú. hombre que fue asesinado en Tierra del Fuego, en Harberton. Nosotros fuimos con la productora, convivimos allá, estuvimos filmando ese capítulo integralmente, acompañando, ¿no? Pero bueno, ese lo vivimos en primera persona porque estuvimos con ellas allá, y estamos impulsando también la restitución de un joven Yagam, Mike Kenzie, que fue asesinado también dentro del museo porque murió desnutrido, ¿no? Una forma de muerte de estos hombres era no curar las enfermedades curables de la época, infecto contagiosa, dejarlos morir de hambre, de tristeza, prisioneros en ese museo del horror. Y por eso decimos que son cautivos de la ciencia, prisioneros de la ciencia, y también que fueron asesinados, algunos de manera directa, como los asesinados y fusilados por el ejército, y otros de manera indirecta por los científicos que estaban
con el poder a su alcance de curar las enfermedades y de alimentarlos bien, obviamente. Pero el fin de estos científicos, sobre todo el perito Moreno, Francisco Pascasio Moreno, era que pasen sus cuerpos a las vitrinas. Eso queda bien explícito de sus escritos. Así que el capítulo 2 tiene la temática del sur, viene el sur, el genocidio Sennan, sobre todo, y bueno, el genocidio Yagán y el genocidio Cahuéscar. Nos quedó ahí pendiente el caso de Tafá, Tialma, una Lacaluf, también traída desde el sur, que murió dentro del Museo de la Plata. El capítulo 3 va a tratar sobre el caso de la niña Damiana, terrible, un caso tremendo, que yo identifiqué su cuerpo en el Museo de la Plata en el año 2007, 100 años después de su muerte. O sea que casi se cumplían 100 años, porque la identifiqué en enero de 2007 y ella murió a mediados de 2007, de 1907, perdón, y no había cumplido los 100 años que se necesita para que sea considerado un resto arqueológico. O sea que estábamos hablando que en el Museo de la Plata, en el momento que empezamos nuestro trabajo, había hombres y mujeres que ni siquiera cumplían los requisitos de patrimonio arqueológico para estar coleccionados, ¿no? Porque no tenían los 100 años de muerto. Ese caso es un caso trágico de una niña apropiada de bebé cuando masacran a su familia. Había antropólogos europeos que trabajaban en el Museo de la Plata acompañando a los asesinos de su familia ahí en Paraguay. Se traen la niña, la educan como criada, empleada doméstica desde muy chiquita de la familia de Alejandro Cor, el fundador del Partido Socialista acá en La Plata, un intelectual reconocido y también fundador del neuropsiquiátrico Melchor Romero, que hoy se llama Alejandro Cor, donde la interna y también muere de una enfermedad curable para la época en manos de los científicos del Museo de la Plata, en este caso de un alemán, Adolf Lehmann-Nitsch, un hombre que profesaba las ideas que después van a llamar nazistas. Cuando gana Hitler vuelve a Alemania, pero él ya veía acá en las comunidades, en sus trabajos los plasma en 1908, por ejemplo, en comunidades guaraní y comunidades wichí, que plantea que son como los judíos, textuales palabras de él, tienen la nariz del judío, la boca del judío, la oreja del judío, y que había que utilizarlas para trabajar explotando su mano de obra. O sea que, bueno, ese hombre abusa de estas mujeres y hombres, y también abusa de esta niña Damiana. Le ponen Damiana porque era San Damián el día de la masacre de su familia. Le corta la cabeza, la manda a Alemania. Yo identifiqué su cuerpo postcraneal, lo logramos restituir a Paraguay en el 2010. También logramos con estos casos, la visibilización de estos casos, reglamentar la ley de restitución, la 25.517, y en el 2010, en el marco del Bicentenario, con Cristina Fernández de Kirchner, reglamentándolo con un decreto 701, y logramos la restitución inmediatamente después de ese 10 de mayo de la reglamentación de la ley, el 10 de junio de Damiana y de otro hombre H asesinado también en los yerbatales paraguayos, que estaba coleccionado en el Museo de la Plata. Finalmente, en el 2012, identificamos en Alemania su cráneo, su cabeza, que había sido cortada y mandada a un antropólogo alemán, Harl Virchow, que estaba en el complejo museográfico La Caridad, la Charité de Berlín, que es el empleador más grande de Berlín en la actualidad, y la restituimos al Paraguay recomponiendo ese rompecabezas del horror, ¿no? Tremendo. Así que se cuenta con la antropóloga Patricia Arena, que participó de la restitución de 2010 en este documental. Muchísimos compañeros y compañeras de las comunidades participaron, y también antropólogos y colegas, compañeras que han acompañado nuestro trabajo en estos años. Y el capítulo 4, en ese capítulo 3 también se trata un poco de las niñas de Luyayaco. Y bueno, y el capítulo 4 trata también otros casos, como una restitución que hicimos en las grutas, y el caso de 3 wichí asesinados por el ejército argentino, uno de ellos asesinado por el ejército argentino en Formosa en 1881, y los otros 2, entrados ya al siglo XX, asesinados los ingenios azucareros en 1907, si no me equivoco, 1906, en el ingenio La Esperanza de Jujuy, que se fue a filmar hasta ahí, y el otro en 1921 en el ingenio Ledesma, el famoso ingenio Ledesma, que todavía los dos siguen funcionando, Ledesma es más conocido. Así que también tenemos 2 casos ahí de los wichí asesinados en 1906 y 1921, que tampoco cumplían con la ley de patrimonio, no deberían haber estado en el Museo de la Plata. Claramente víctimas del genocidio, todos y todas ellas, asesinados en territorio, asesinados en los museos,
coleccionados sus cuerpos, exhibidos como razas inferiores que se extinguían por su propia debilidad dentro del Museo de la Plata. O sea, se ocultaba su trágico fin, se ocultaba el genocidio y se quería normalizar que habían muerto y justificar su muerte como debilidad propia y el devenir histórico de la evolución natural, ¿no? Porque están insertos en el guión museográfico del Museo de la Plata en un espiral evolutivo que comienza con las eras geológicas, pasa con los dinosaurios, pasa después por la megafauna del Cuaternario, esos tigres dientes de sable, etcétera, y terminaba con, en ese espiral evolutivo, con los pueblos originarios como que hubieran sido extintos por la naturaleza, ¿no? Como los dinosaurios o la megafauna, los pueblos originarios, cuando el Museo de la Plata estaba contribuyendo no solo a invisibilizar el genocidio, sino a planificarlo. Eso está también muy bien registrado por los antropólogos actuales que han estudiado la época. Tal cual. Bien, entonces vamos a reiterar, Canal Encuentro. Hoy comienza a exhibirse la serie de 4 documentales que forman parte de esta serie que se llama Cautivos de la Ciencia. Te agradecemos muchísimo tu amabilidad de atendernos. Probablemente volvamos a molestarte por estas cosas. No, por favor, no es ninguna molestia. Siempre hay que visibilizar las luchas de las comunidades originarias que están sufriendo todavía las consecuencias de ese genocidio. En nuestro punto particular es enterrar a sus ancestros y ancestras y que dejen de ser exhibidos en su museo. Y bueno, esta noche nos encontramos en Canal Encuentro ahí con la maravillosa presentación que hace Charo Bogarín de toda esta serie, así que nos vemos la próxima. Un abrazo a todos y todas ahí en Misiones. Igualmente. Charlábamos con Fernando Pepe, antropólogo del INAL, formó parte del equipo que colaboró en el trabajo de investigación previo para la redacción de los guiones de esta serie documental de 4 capítulos que hoy se estrena en el canal Encuentro, Cautivos de la Ciencia se llama.